Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. La oscuridad de una brujería impuesta se cierne desde los rincones más oscuros, manifestándose en los primeros signos de maleficio que asolan una familia, anunciando así una trágica cadena de eventos. La madre, víctima de una enfermedad mortal, es presa de la implacable maldición, sumiendo a la familia en un abismo de desesperación y terror. Leyendas de Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Desde niña, mi familia y yo hemos vivido en un pequeño pueblo, rodeado de bosques espesos y leyendas oscuras. En este lugar, siempre se murmuraba sobre la brujería, pero nunca lo tomé en serio hasta que la oscuridad se apoderó de nuestro hogar. Todo comenzó con pequeñas cosas, objetos que se movían solos, susurros en la noche, sombras que acechaban en las esquinas. Al principio lo ignoramos, atribuyéndole a nuestra imaginación. Pero luego, la enfermedad llegó. Mi madre, siempre tan fuerte y vibrante, se marchitó como una flor bajo el sol abrasador. Los médicos no encontraron causa alguna, solo un inexplicable deterioro de su salud. El miedo fue la constante en mi vida. Empecé a tener pesadillas, visiones horribles de demonios que me perseguían y me atormentaban. En las noches, sentía su presencia en la habitación. Un frío horrible me helaba hasta la médula y me enfriaba los pies. A veces incluso sentía como si me clavaran agujas en los mismos y no me dejaban dormir. Desesperada busqué ayuda en la iglesia. Los sacerdotes me escucharon con condescendencia, murmurando oraciones y bendiciendo agua, pero nada cambió. La oscuridad se intensificaba, y yo me hundía cada vez más en un pozo de terror y paranoia. En mi búsqueda desesperada por una solución, recurrí a lo que muchos en mi pueblo consideraban un tabú: la brujería. Consulté a chamanes y curanderos, buscando un remedio para la maldición que nos aquejaba. Sin embargo, incluso ellos se mostraron impotentes ante la fuerza del mal que nos envolvía. Cada día que pasaba, la mente de mi mamá se deterioraba. Sufría ataques de pánico, delirios y alucinaciones con seres que surgían de las esquinas y la oscuridad. La línea entre la realidad y la pesadilla se difuminaba. Yo misma me sentía como si estuviera perdiendo la cordura. A pesar de la agonía, no me rendí. Seguí buscando ayuda, leyendo libros antiguos sobre exorcismos y rituales de protección, entre otras cosas que me recomendaban amistades para poder erradicar los males que aquejaban a mi familia y sobre todo a mi madre, que era la que más sufría con esta situación sobrenatural que parecía no tener fin. Con la poca fuerza que me quedaba, luché contra la oscuridad que amenazaba con consumirnos. Conversando con una amiga que me llevó a ver a una supuesta curandera que entendía lo que nos pasaba. En principio le expliqué que el tormento de mi madre comenzó de forma gradual, casi imperceptible. Al principio solo eran pequeñas rarezas. La leche se agrietaba sin razón, las frutas se pudrían en cuestión de horas, y las plantas que había en la casa se marchitaban sin explicación. La comida, que antes era abundante y fresca, se convirtió en un bien escaso y preciado. Estábamos casi en la pobreza y mi padre apenas podía sacar para darnos de comer. Él también sufrió, pues perdió su trabajo y terminó haciendo labores temporales, en lo que encontraba trabajo, pero todas las puertas se cerraban. Quizá eso fue lo más notable que nos pasó en ese periodo de oscuridad. El hambre constante que no podía ser saciada con nada, y los pocos alimentos que conseguíamos no duraban mucho.
Gusanos y moscas surgían de la nada, corrompiendo lo poco que teníamos. La casa, antes un lugar cálido y acogedor, se llenó de un hedor nauseabundo que impregnaba cada rincón, y este olor surgía de algún lugar del cuarto, o quizá de mi pobre madre, que cada día se ponía peor. Mi madre, una mujer robusta y fuerte, comenzó a debilitarse. Su cuerpo, antes lleno de vida, se marchitó. Su rostro, antes radiante, se llenó de profundas ojeras y su mirada se apagó, reflejando el tormento que la consumía. Un día, providencialmente, una mujer del pueblo mencionó a una señora que vivía en una ranchería apartada. Se decía que tenía poderes especiales, que podía curar enfermedades que la medicina no podía comprender. Sin pensarlo 2 veces, emprendí un viaje hacia la ranchería. La esperanza era lo único que me impulsaba, y pensaba que si podía confiar en esta persona, también podría llevar a mi madre a que la curaran, pues ya no se podía mover. Recuerdo que al llegar a este poblado de pastores, me encontré con una mujer anciana, de mirada penetrante y voz calmada, que de inmediato me hizo pasar a su pequeña casa. A pesar de tener gente afuera que la consultaría, algo vio en mí que le llamó la atención. Quizá mi desesperación o mi rostro compungido por la aflicción que me consumía. Al estar en su casa, le conté sobre la agonía de mi madre, sobre la comida que se pudría y las moscas que la atormentaban. La señora me escuchó con atención y, sin decir una palabra, se dirigió a una pequeña choza al final del patio. De ahí salió con un manojo de hierbas y un recipiente con un líquido oscuro. «Tu madre está bajo una maldición», me dijo con voz grave. «Le han hecho brujería, pero esta viene de alguien muy cercano que quiere algo, pero sobre todo, quitar a tu madre de en medio, y si no hacemos nada, es posible que lo logre». El miedo me heló la sangre. No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Pero por qué?», pregunté con voz temblorosa. «¿Quién le haría algo así?». La mujer no respondió a mi pregunta. En cambio, me dijo que debía llevar a mi madre a su casa para poder ayudarla. Al día siguiente regresé con mi débil madre. La señora la recibió con amabilidad y la condujo a la choza. Durante horas, realizó rituales extraños, murmurando palabras que yo no comprendía. Al final me dijo que la maldición era muy poderosa y que el proceso de recuperación sería largo y doloroso. Mi madre necesitaría mucha fuerza y paciencia para volver a ser la misma. Con cierta esperanza renovada, regresamos a casa. Al paso de unos días vimos resultados. La comida ya no se pudría y las moscas habían desaparecido. Mi madre, aunque todavía débil, comenzó a mejorar poco a poco. Su apetito regresó y su mirada volvió a brillar. La batalla contra la brujería sería larga y agotadora. Durante días seguía al pie de la letra las indicaciones de la señora. Pero a pesar de todo, mi madre no lograba recuperar su fuerza del todo. Su cuerpo, marcado por la enfermedad y el tormento, se resistía a sanar por completo. Una noche, al despertar para ir al baño y revisar a mi madre, la luna llena iluminaba su habitación. Un escalofrío recorrió mi espalda al notar cómo una sombra espesa y oscura se materializó en el espacio donde dormía mi madre. Surgió debajo de su cama y lo puedo describir como una presencia densa, tangible, una que me llenó de un terror indescriptible. La sombra se abalanzó sobre mi madre, postrándose sobre ella con un peso abrumador. La vi luchar, intentando liberarse de esa fuerza invisible que la oprimía, pero fue en vano. Su cuerpo se debilitaba con cada segundo que pasaba, hasta que finalmente dejó de respirar. Todo aconteció en breves momentos y no pude hacer nada por la petrificación que experimentaba y la impresión que no me dejaba moverme y sí mirar toda la pavorosa escena. Un grito desgarrador escapó de mi garganta. No podía creer lo que estaba presenciando. La impotencia y el dolor me consumían.
Me abalancé sobre mi madre, abrazando su cuerpo ya sin vida, y lloré con una intensidad que nunca antes había experimentado. Las horas siguientes fueron un tormento. No podía comprender cómo la oscuridad había regresado para arrebatarme a la persona que más amaba. Me sentía culpable por no haber podido protegerla, por no haber sido lo suficientemente fuerte para evitar su muerte. El día del funeral fue una mezcla de dolor y confusión. La tristeza me oprimía el pecho como una garra invisible, mientras observaba a los familiares y amigos que se acercaban a darme el pésame. Entre la multitud, una figura me llamó la atención. Una mujer joven, de cabello oscuro y ojos penetrantes, que se encontraba frente al ataúd. No la reconocía. No era del pueblo y no la había visto nunca. Su presencia era extraña, fuera de lugar. No parecía afligida como todos los demás. En cambio, una sonrisa casi imperceptible se dibujaba en sus labios. Una expresión de satisfacción que me heló la sangre y me dio mucho coraje por alguna razón que desconocía hasta ese momento. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, una intuición. Un presentimiento oscuro me susurraba que esa mujer tenía algo que ver con la muerte de mi madre. No podía explicarlo, pero lo sentía en lo más profundo de mi ser. Mi padre, al notar mi inquietud, se acercó a la mujer con la intención de pedirle que se retirara. Sin embargo, al mirarla a los ojos, algo en su mirada lo hizo retroceder. Un velo de ignorancia se apoderó de él, como si una fuerza invisible le impidiera ver la verdad. Intenté hablar con él, explicarle mis sospechas, pero no me escuchó. Me miró con desconfianza, como si estuviera delirando. La impotencia me consumía. La mujer, sin decir una sola palabra, se giró y se alejó con una satisfacción que me dejó pensando, dejando a su paso un rastro de incertidumbre y miedo. Me quedé con la duda carcomiendo mi mente. Las preguntas se acumulaban en mi cabeza sin respuesta. Solo una cosa era segura. Esa mujer no era una simple espectadora. Era la portadora de un secreto oscuro, un enigma que me atormentaría por siempre. Los días que siguieron después de su muerte fueron una rutina teñida de dolor. La tristeza me envolvía como una mortaja, sofocando mi voluntad de vivir. Me encerré en mi habitación negándome a enfrentar el mundo que ahora me parecía tan cruel y vacío sin mi madre. Pero en la profundidad de mi dolor, una pequeña llama aún ardía. La pena me consumía y la imagen de la misteriosa mujer del funeral no se apartaba de mi mente. Su sonrisa cruel y su mirada penetrante me perseguían en mis sueños. Pero un día, mi padre llegó a casa acompañado de ella. Era la misma mujer. Se veía sonriente, radiante, llena de una satisfacción que me heló la sangre y me llenó de coraje al anunciarme que se iban a casar. Sentí como si el mundo se me derrumbara a mis pies. No podía creerlo. Esa mujer, que de alguna manera estaba involucrada en su muerte, ahora iba a ocupar su lugar en la casa, en la vida de mi padre. No podía permitirlo y no lo iba a tolerar de ningún modo. Me rebelé con todas mis fuerzas. Le dije a mi padre que esa mujer era mala, que tenía algo que ver con la muerte de mi madre, pero él no me escuchó. Parecía cegado por un hechizo, como si estuviera bajo el control de esa mujer siniestra. Furiosa, salí de la casa y comencé a investigar. Necesitaba saber quién era ella, qué secretos escondía. Poco a poco fui descubriendo la verdad. Era una bruja, una hechicera con poderes oscuros. Comprendí entonces por qué mi padre no podía verla como yo la veía. Ella lo había hechizado, lo había convertido en su marioneta. La ira y la impotencia me consumían. No solo había perdido a mi madre, sino que ahora también estaba a punto de perder a mi padre. Pero no me rendí. Decidí luchar por mi padre, por su alma,
por la memoria de mi madre. No iba a permitir que esa bruja se apoderara de nuestras vidas. Busqué la ayuda de un viejo amigo de mi madre, un hombre que sabía sobre brujería y magia negra. Comencé a preparar un plan para romper el hechizo. Era un camino peligroso, lleno de riesgos, pero estaba dispuesta a todo para salvar a mi padre. La ira y el dolor me consumían. La verdad sobre la muerte de mi madre y la manipulación de mi padre por parte de esa mujer me dejó con un vacío en el pecho y una sed de venganza que me impulsaba a actuar. El brujo me escuchó con atención todo lo que había pasado y la muerte de mi mamá, pero sobre todo, sobre esa mujer extraña. Al final me confirmó lo que yo sospechaba. La mujer había hechizado a mi madre para consumir su vida. Me dijo que trabajaba con la muerte, los diablos y otras cosas extrañas que hicieron que mi mamá sucumbiera a sus brujerías. El plan era apoderarse de mi padre y un patrimonio que tenía, que era para mí. Además me reveló que yo también estaba bajo un hechizo, pero que la protección espiritual de mi madre, desde el más allá, me había mantenido a salvo. La ira me envolvió. No podía permitir que esa bruja se saliera con la suya. Tenía que hacer algo, tenía que vengarme. El brujo me preparó un ritual de protección y me dio instrucciones precisas para enfrentar a la bruja. Me dijo que no sería fácil. Me dijo que ella era poderosa y que usaría todas sus artimañas para defenderse. La sed de venganza me consumía. Desde que descubrí que esa maldita había hechizado a mi madre y ahora controlaba a mi padre, no podía pensar en otra cosa. Tenía que hacer algo, tenía que enfrentarla. Un día la vi salir de su casa y dirigirse hacia el cerro. La seguí con cautela, manteniendo la distancia para que no me descubriera. Finalmente llegó a un lugar apartado, un pequeño claro rodeado de árboles. En el centro había un altar rudimentario hecho de piedras y ramas. Lo observé desde lejos. Se arrodilló frente al altar y comenzó a rezar en voz baja. No podía entender sus palabras, pero su tono era gutural, casi animal. De repente se levantó y se inclinó hacia un nicho en el altar. En el interior pude ver algo horrible. Un cráneo humano rodeado de huesos y velas negras. Mi corazón se llenó de repugnancia y furia. No podía creer que esa mujer fuera capaz de tales atrocidades. Esperé a que se fuera y luego me acerqué al altar. Observé las fotos que la bruja tenía allí. Fotos de mi madre, de mi padre e incluso de mí. Todas ellas estaban rodeadas de símbolos extraños y garabatos. En un acto de rabia y determinación, tomé todas las fotos y las tiré al fuego. Luego, con una furia que no sabía que tenía, destruí el altar, piedra por piedra. De repente, una voz áspera me heló la sangre. ¿Qué haces?, reconocí la voz de ella gritando detrás de mí. Me di la media vuelta y la miré a los ojos. Su rostro estaba lleno de furia. Sus ojos brillaban con un odio que me aterrorizó. «¡Tú me has quitado todo!», gritó lanzándose hacia mí. Comenzamos a luchar. La bruja era fuerte, pero yo estaba llena de una ira que me daba fuerzas. La empujé, la golpeé y le tiré el pelo. La batalla fue brutal. Un torbellino de gritos, insultos y golpes. En medio de la trifulca la tiré al suelo y la sujeté con mis manos. Su mirada suplicante me imploraba clemencia, pero la ira me cegaba. Agarré una piedra grande del suelo y la dejé caer sobre su cabeza con toda mi fuerza. Un crujido horrible y un silencio repentino fue lo siguiente. La maldita estaba muerta. Me levanté temblando de pies a cabeza. La había matado. La venganza se había consumado. Sin embargo, no sentí satisfacción, solo un vacío inmenso en el pecho. La muerte de esa mujer no me había traído de vuelta a mi madre. Oculté el cuerpo con unas ramas y me alejé de aquel lugar con el alma en pena. Después de aquel violento enfrentamiento en el claro del bosque, el cuerpo de la bruja yacía inerte, su presencia oscura disipándose en el aire.
Temblando me alejé del lugar, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Las lágrimas brotaban de mis ojos, mezclando el alivio con el dolor y la confusión. Al regresar a casa encontré a mi padre, esperándome con los ojos llenos de preocupación y alivio al mismo tiempo. Sin embargo, cuando me miró detenidamente, de alguna manera presintió que yo había hecho algo terrible y su rostro se ensombreció. «¿Qué has hecho, hija?», preguntó con voz temblorosa. Le conté todo, desde el momento en que seguí a la mujer hasta la desgarradora pelea que terminó con su muerte. Mi padre me abrazó con fuerza, compartiendo mi dolor y mi angustia. Finalmente había roto las cadenas que lo mantenían bajo la influencia de esa mujer. «Lo que hiciste fue para protegernos», susurró, tratando de encontrar consuelo en sus palabras. Pero ninguna palabra podía borrar el hecho de que había tomado una vida, por más malvada que fuera. La noche fue larga y llena de pesadillas. Mi mente atormentada por el recuerdo de todo lo vivido y por el vacío dejado por mi madre. En los días que siguieron, tratamos de reconstruir nuestras vidas, pero la sombra maligna de aquella mujer aún se cernía sobre nosotros. Aunque mi padre recuperó su antigua serenidad, yo me sentía atrapada en un remolino de culpa y remordimiento. Pasaron varios días antes de que alguien descubriera el cuerpo, oculto en un rincón apartado del bosque. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo, desatando rumores y especulaciones sobre quién podría haber sido el responsable de aquel acto atroz. Al paso de los años, el caso de la bruja asesinada se convirtió en uno de esos misterios sin resolver que habitan en la memoria del pueblo. Nunca descubrieron quién fue el verdadero responsable de su muerte. Ni siquiera sospecharon que alguien del pueblo estuviera involucrado. La muerte de la bruja marcó el final de un capítulo oscuro en nuestra historia, pero también comenzó de una nueva era llena de esperanza y renovación. A medida que el tiempo pasaba, la ira y la sed de venganza que me consumían se transformaron en paz y aceptación. Con el tiempo, encontramos consuelo el uno en el otro. Juntos superamos el dolor y la tragedia, encontrando fuerza en nuestra unión familiar. Reconstruimos nuestro hogar con amor y dedicación, llenándolo de recuerdos felices que comenzaron a borrar las sombras del pasado. Hoy puedo mirar hacia atrás con serenidad, sabiendo que, aunque cometí errores, encontré la fuerza para seguir adelante. Mi madre estaría orgullosa de la persona en la que me he convertido, de la luz que hemos traído a nuestras vidas después de tanta oscuridad. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.